hasta lejos, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Programa número 2 de Catalejo aquí por Conclusión y por Televisión Regional. Muy buenos comentarios sobre el tema de la música. Sí, muy buenos comentarios. Vamos a decir a quién pertenece, porque si no podemos tener problemas. Que lo recomiendo. Cobrar. Exacto, el Grupo Buena Fe, un grupo cubano que vive en Cuba, Dúo que realmente cubano. sí, espectacular. Catalejo es la canción, pero tiene un montón de CDs que son Fantásticos. Lo homenajeamos de esta manera. Nuestra manera de homenajear y que también la gente lo siga conociendo. A través de Víctor Hugo Morales conocimos a Buena Fe y después, bueno, uno va trasladando ese bichito. Vamos a tener también, no veo por qué no, Ramones. También ¿por qué no? Cortina, sí, Es una banda amiga también. Es una banda, es un dúo fantástico cubano y realmente lo recomendamos. Así que engánchense con nosotros. Bueno, en esta segunda emisión de Catalejo, un programa para debatir algo en profundidad muy interesante que tiene que ver con la violencia. Exacto. Por eso tenemos dos psicólogos invitados, psicóloga Marina Trejo. ¿Cómo te va, Marina? Bienvenida. Anda? Y Fernando Gamba, psicólogo amigo. Ya hemos abordado esta temática muy importante. Hemos trabajado poco desde lo psicológico en lo particular, pero sirve en la data. Charlábamos un poquito fuera del aire, decíamos, ¿no? El tema, no vamos a dejar afuera la violencia de género, sino la vamos a dejar para otra emisión y quizás ahora volcarnos un poquito más a decir de qué hablamos cuando hablamos de violencia, poder diferenciar agresividad o agresión de violencia. Quien quiera empezar puede empezar por ahí. Bien, está buena tu pregunta, porque para hablar de violencia es importante poder diferenciarla de agresión. La agresión como una conducta innata, instintiva, que de hecho es natural en los primeros años de vida, como una manera que tienen los niños de poder expresar la emoción del enojo, la emoción de la rabia, y la violencia como una conducta más bien aprendida, relacional, naturalizada y hasta festejada. Sin duda. En algunos ámbitos. No sé, Fer, si querés agregar. Sí, me gusta definirla, digamos, como un modo de vínculo, ¿no? Es como un modo de vínculo. Vincularse desde ahí, digamos. Exacto, uno se vincula desde la violencia. Entonces, lo empezamos a pensar como un modo de vínculo violento es aquel que corrompe el espacio o el campo del otro, o sea, que corrompe la potencialidad del ser. Es decir, que si lo empezamos a pensar así, ya vamos desde lo físico hasta lo psicológico, ¿no? Entonces, me parece que está bueno, digamos, pensarlo como esto, como que es algo que corrompe, es algo que destruye. El que violenta sabe que al otro que está violentando lo va a herir. Tal cual. O sea, es consciente de eso. Exacto. Y pensado desde un grupo, en un grupo de 10 personas, supongamos, o de 20, aquellos que no son violentos por naturaleza y conviven en ese vínculo con la mayoría violenta. Ajá. ¿Puede mutar o para parecerse va a ser violento? Bueno, a nivel de grupo se produce un fenómeno que se llama masificación, un fenómeno de masa, pues diferente de lo que es el grupo de la masa, donde cuando las personas se empiezan a juntar, se homogeneizan de determinada manera, que empiezan a pensar igual, entonces se vuelven como más instintiva, ¿sí? Y baja un montón la capacidad de autocrítica y la capacidad de diferenciación, que es lo que nos hace humanos. O sea, por eso decimos que el vínculo violento también objetaliza al otro y lo deshumaniza en ese caso, ¿sí? Pero puede ser que empiecen a mutar en el sentido de que se empiezan a homogeneizar, ¿no? Claro. Y la escala de violencia también, ¿no? Sí, es como que también va aumentando. No, sí. Quería sumar a lo que decía Fernando, que esto que vos preguntabas, se suele dar mucho más en niños y en adolescentes, donde todavía la personalidad está en desarrollo. Y en hombres, ¿no? Porque por ahí mujer, grupos violentos puede haber, pero como que nos cuesta encontrarlas un poco más. Sí, ¿no? El hombre está más naturalizada esta cuestión. Puede ser, pero de todas formas este fenómeno de masificación, donde se pierden las diferencias, donde parece que son todos iguales y donde muchas veces todos terminan teniendo la misma conducta, suele verse más en niños y en adolescentes, en grupos de niños y adolescentes. Pensando en el tema de grupos, digo, el grupo inicial de cada niño es la familia.
Digo, ¿cómo empieza esta cuestión de empezar a mamar la violencia dentro de casa? ¿Allí comienza todo, se podría decir, o no? Sí, es el primer grupo claro. en el que nos comenzamos a desarrollar y en el que empezamos a interactuar. Hoy creo que estamos como en un proceso de empezar a hacer mucho más visible algunas conductas que hoy le podemos poner el nombre de violencia, que han sido muy naturalizadas en cuanto a los tratos hacia los niños, a cómo hoy podemos empezar a pensar una crianza más saludable. Y sí, el grupo familiar es el primer grupo en donde muchas veces se aprende un modo de relacionarse más bien violento, ¿no? Después tenemos por suerte la posibilidad de transitar por otros grupos, la escuela, un club, el grupo de amigos. Pero generalmente el almuerzo y la cena se da en casa, se ¿no? da en casa, claro. Sí. Que son, me parece, momentos álgidos donde en el círculo familiar se dan las discusiones o la violencia. De esto sí se habla, antes no se hablaba, era muy difícil, ¿no? Por eso es un paso importante. Sí, y sí, lo que pasa que por ahí, primero que se habla, que se empieza a vivificar muchísimo más, y tiene que ver también con un contexto social donde se va perdiendo. O sea, al ir cayendo lo que se llama la ley del padre, había como antes algo muchísimo más ordenado y rígido y estructurado, y hoy hay una falla, digamos, en esa ley, y hay mayor desorden. En mayor desorden, más violencia. Claro, cuando se le interpela también puede venir aumentar el desorden, exacto, ¿no? Exacto. Pensaba desde las instituciones que después empezamos a transitar, que los niños y las niñas empiezan a transitar, digo, muchas veces escuchamos el tema del bullying o de la violencia, pero sí en los hechos, no sé si existen campañas reales donde, bueno, vamos a tratar de prevenir, porque siempre se va después de que sucede que un niño o una niña lo golpean, sobre lo que ya sucedió. No vamos a lo antes, ¿no? Creo que ahí hay una pata media floja. Sí, coincido con lo que decís. Nosotros en general ya cuando recibimos a una familia en la consulta, ya vienen con una situación que ya se desarrolló, donde a lo mejor un niño ya padeció el bullying, ya sufrió. Y generalmente nos encontramos ya con una situación traumática. Claro. Se habla de bullying, se habla de prevención, pero en la práctica creo que todavía nos queda muchísimo por hacer, porque los resultados hoy no se están viendo. Sin duda. Y el tema de rótulos, ¿no? Porque también es como, desde las instituciones, es como fácilmente el rótulo de el violento, el agresivo, y quizás después, no sé si se trabaja en ese niño. Sí, es un pibe tranquilo, por eso todos los atacan. Y que a lo mejor a la decisión de la institución es lo expulsamos de la escuela, ¿no? Y este chico vuelve a quedar marginado. Ajá. Sí, ¿no? Y también desde nuestra profesión también vamos de lo general a lo particular, porque muchas veces aquel niño que se tilda de tranquilo, de déficit de atención o de violento, también está denunciando un sistema familiar, digamos, un sistema educativo, un sistema institucional, digamos. Entonces, totalmente. Esa persona que está haciendo un síntoma está denunciando, o sea, es un portavoz de un malestar que está pasando, digamos, dentro de algún sistema, ¿no? Entonces, bueno, también ir trabajando con el sistema familiar, el sistema educativo, tienen que tejerse, me parece, más puentes, digamos, en ese sentido. La violencia tiene clases sociales o se puede manifestar de distintas formas, de acuerdo a la clase, ¿no? Porque es como que estamos acostumbrados por esa palabra hegemónica de que la violencia primordial o fundamental proviene de los de abajo, ¿no? Aquel pibe marginado, el que ha crecido sin oportunidades, cuando la vida nos cachetea demostrando, ¿no? Que la violencia atraviesa todas las capas, ¿no? Sí, si uno lo piensa como algo reactivo, quizás aquel que se le llama violento fue primero violentado, sin ¿no? duda. Porque nosotros lo pensamos como que son primero los sistemas, en los sistemas institucionales, sistemas sociales, los sistemas familiares, que son los que tienen que promover la empatía suficiente o el amor parental suficiente para que ese niño crezca. Exacto. Claro. Entonces, cuando decimos que un niño o una clase social es violenta, ya me parece que la clase social y ubicarlo en cierto lugar también es violento, y los pone, ya los ubica en un y ahí tenemos que empezar lugar a tallar en lo reactivo, ¿no? Sin lugar a dudas. Exacto. ¿Algo más para ir cerrando el primer bloque? Interesante, vamos bien.
tenemos muchos minutos, pero queríamos que entre todo y después seguramente seguiremos charlando porque hay mucha diversidad, ¿no, en esto? Sí. Después quizás para después de la pausa, esta cuestión de que está como naturalizado de que los seres humanos somos violentos de naturaleza. No sé si es real o no, pero bueno. Vamos al cortecito. Dale. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Muy bien, bueno, regresamos. Quedaba pendiente la pregunta de usted. ¿Somos por naturaleza violentos y violentas los seres humanos? No, como te decía al inicio... ¿Es naturalmente bueno el ser humano? Tampoco. Tampoco te diría que... ¿Es bueno o malo eso? ¿No? Pero bueno, vamos por ahí. No, el modo de relacionarnos violento se va aprendiendo, se va reforzando. Como te decía antes, creo que durante mucho tiempo se han naturalizado un montón de conductas que hoy le podemos poner el nombre de violentas y que hoy las podemos empezar a pensar de otro modo. Desde cómo... por ejemplo, el castigo con los niños, que en otras épocas ha estado como muy naturalizado y como algo que se suponía positivo para poder poner un límite. El dejar llorar, el no atender. Seguimos viendo memes de la chancleta, del sí. Va a aprender. Todo, ¿no? Hoy podemos entender que son conductas violentas que generan violencia. Y que enseñan un modo de relacionarse violento. Entonces, en realidad, se aprende y está buena tu pregunta porque lo que nos permite es pensar a empezar a pensar en cómo criar niños que puedan relacionarse desde la empatía, desde el amor, de otros modos. Desde la demostración del afecto, ¿no? Que eso, cuando hablábamos un poco del tema del patriarcado, de la figura del hombre como ahí, como impartiendo la justicia, la rectitud, digo, el poder, esta cuestión de seguro de poder demostrar, ¿no? El amor, el cariño. Fer, ¿también por ahí? Sí, estaba pensando cuando Mari comentaba esto, digo que Freud fue lapidario en esto cuando dijo que el niño repite activamente lo que ha vivido pasivamente, ¿no? Entonces, digo, me parece que desde ya nos lleva por un camino de pensar la violencia como algo aprendido, ¿no? Sí, tal cual. Sí. ¿Y hay forma, es posible salir de esos círculos de familias violentas con, digamos, que vienen de generaciones violentas, digo, el poder salirse? No debe ser sencillo, pero es posible. Sí, es posible y de hecho creo que, como les decía antes, estamos en un proceso donde empezamos a desnaturalizar un montón de conductas ya desde el momento en que podemos nombrar a una conducta como violenta y empezamos a rechazar, a expresar un sentimiento de no aceptación a muchas conductas y eso permite poder empezar a hacer visible un modo de relacionarse que no es saludable. Totalmente. Siempre recuerdo lo de testigos cómplices, ¿no? Que hemos hablado tantas veces con Fernando, que es esto de cuando por ahí una persona del núcleo familiar da un paso al costado e interpela al núcleo, generalmente se unifica y que queda relegado aquel que, ¿no? Que dijo, mira, yo esto no quiero, voy por acá. ¿No? Claro, porque dentro de, digamos, esto del patriarcado, del hombre violento, también hay todo un sistema familiar que hace como de coro cómplice de esa patología, que ya hablamos de una patología familiar, digamos. Entonces, para correrse de ahí, tenemos que ver también la edad de si es un niño, si es un adolescente, si estamos hablando de un adulto, porque después los dispositivos de trabajo son diferentes, pero digamos, ahí ya estamos hablando de una patología familiar que tiene que empezar a echar luz, digamos, un trabajo bastante complejo, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? Exacto, pensaba el tema de, lo toqué en un segundo antes y me gustaría volver sobre eso, digo, cuando uno entra a naturalizar ciertos patrones de conducta, es cuando ahí empieza la escala de violencia, ¿no? Empieza con un insulto, después el insulto ya es cotidiano, del insulto pasamos a un empujón o lo que sea, digamos, digo, cómo va escalando esta cuestión de lo natural. Bueno, lo vivimos así, somos así como familia. Digo, ahí creo que el poder detectar a tiempo eso me parece que es fundamental.
Sí, es fundamental y de ahí que es tan importante el poder transitar por otros espacios, porque cuando un sistema familiar se relaciona de un modo violento, la posibilidad de poder compartir con otros nos permite poder pensar el modo en cómo nos estamos relacionando y tal vez observar que hay otros modos de relacionarse con las personas mucho más sanos. Entonces, siempre la posibilidad del encuentro con otros abre la posibilidad de repensarnos, de observarnos. Claro, de conocer otros micromundos que no es el nuestro, digamos, y que dice, che, no es todo así, ¿no? Exacto. Sí, creo que también llevar por ahí la fortaleza de continuar con ese nuevo esquema, esa nueva creencia, porque el sistema familiar intenta resistir a lo diferente, digamos, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas conductas, la persona está tratando de salir de ahí, como el mito de la caverna de Platón, podríamos pensarlo, va a resistir a esa nueva forma de comportarse y va a ser como que atraerlo para que vuelva al estado anterior. Entonces, también es encontrarse con nuevos modos y después la convicción suficiente y la fuerza suficiente para llevarlo adelante. Sostenerlo. Porque las subjetividades se ven interpeladas y también atravesadas por todo esto, ¿no? Más allá de que cada uno es como es, digamos, es muy difícil, digamos, afrontar en una familia por ahí la voz de mando, esa voz que viene ya de regambre, decir, bueno, es complicado, pero bueno, hacemos un llamado a por lo menos intentarlo, ¿no? Que hay un mundo por fuera de la puerta del hogar. ¿Algo más que le quede a ustedes como para poder socializar con nosotros, para por ahí no quedar en ida y vuelta y que nos falte algo? Exacto. Sobre el tema que estamos tratando. Bueno, el tema pensaba hace un ratito cuando ustedes preguntaban por la prevención o cómo encarar esto. Yo creo que cuando falla la escuela, falla la familia, está la terapia de grupo, ¿no? Existe la terapia de grupo como un modo de poder aceptar lo diverso, digamos, porque me parece que la violencia está muy ligada a lo uniforme, está muy ligada a la intolerancia a lo distinto. En los grupos terapéuticos lo que trabajamos puntualmente es esto, ¿no? Poder encontrarnos con otro, ver otras perspectivas y tolerarnos en esa diferencia, que quizás sea la forma de humanizarnos, ¿no? De subjetivizar al otro en esa diferencia. ¿Sí? Podemos estar en tanto somos sujetos diferentes y podemos convivir igualmente, ¿no? En la violencia todo eso se rompe, digamos, ¿no? Se rompe. Claro. Sí, y para sumar algo más, el espacio de una terapia de grupo nos permite, un poco lo que hablábamos antes, hacer más visible nuestro modo de relacionarnos gracias a que estamos con otros que nos van haciendo devoluciones sobre cómo nos ven. Claro. Y abre la posibilidad de mejorar ese modo de relacionarnos con otros. Sí, con puntos de partida, por ahí coincidencias, ¿no? En lo que uno por ahí puede haber padecido, pero cómo salió el otro, o qué encontró como colectora para escaparle a esa realidad, ¿no? Como algo como salvoconducto para uno. Sí, también en cierto punto también un sostén, ¿no? Digo, no sos el único que te pasa, somos muchos. Aparte ya creo que no podés compartirlo con todo el mundo, en realidad sí, pero en determinado tiempo y momento. Y una red, en esto que decíamos, de que todo cambio implica una energía, no solo de darte cuenta, sino sostener eso, sostener tu deseo para que se lleve a cabo. Decíamos esto de que uno tiene muchas veces que resistir, existir es resistir. Entonces, el grupo te da una red suficiente al paciente en este caso para que aguante, digamos, la parada cuando tiene que llevar adelante su cambio, muchísimo más que la terapia individual. Claro, digamos, porque ¿no? pienso en la cuestión que decía, el tema de la familia, que te empuja, vos, tu inconsciente también debe tirar para que no lo puedas lograr, digamos. Y hay que estar preparado para la devolución. Claro. Más allá del inconsciente de cada uno, la devolución que llega de la familia, como hablábamos también. Pero eso es un tema para profundizar en relaciones por ahí. No sé si está bien denominarlo como se denominan relaciones tóxicas, por ahí de cuestiones también, la figura del padre y de la madre, sin caer, digamos, en saco roto, y de marcarlo, apuntarle con el dedo como los problemas mayúsculos, cómo hacer para salir, ¿no? O por ahí decir, bueno, hasta acá llegué, y que se acepte del otro lado la palabra de un hijo o una hija. Bueno, si queremos dar un punto de partida, ¿no? Sí, porque sí. Vamos a seguir, digamos. Esta fue la introducción, ¿no? Sí. Seguramente después vamos a traer, porque es muy amplio el tema y creo que da para muchas charlas más.
y les agradecemos desde ya la presencia Bueno, y el tiempo. gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Marina Trejo, Fernando Gamba, violencia. Nos separamos un poquito de la agresión, Exacto. de la agresividad. Han llegado a la conclusión, que eso a mí me perturba mucho, si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Dicen que es bueno por esta cuestión. No seas tan binario. No, pero no es binario, por eso ¿viste? Está deshumanizado. ¿Y el humano es bueno? Para que, bueno, es bueno por naturaleza, lo que está es alienado. Está alienado. Bueno, eso también para. Vamos a hablar con también algunos para libros otra también charla. que son importantes. No de autoayuda, sino de tipos que han pensado de una manera y que vienen bien. Bueno, Exacto. vamos al cortecito. Dale, Gracias, vamos al chicos. corte. Gracias. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Muy bien, ya de regreso, Caleidoscopio, el micro del querido Agustín Barcos, hoy con un cantante popular ahí de Tablada, ¿es? ¿O no me equivoco? De la Sexta. ¿Cuándo De la ¿Qué tal? Sexta. De la No, Sexta. me metí con los barrios. ¿Qué tal? Mirá No, que a exactamente. mí me pasó una vez que me confundí y con la vivíamos en Sexta y Tablada. nosotros. Sexta y Sí. Tablada es No. como una disputa. No, Barriada, exactamente, nomás. no. De República de la Secta en esta La oportunidad. República. Vamos a hablar de David Magallán, Cocucha MC, es un nombre artístico. Es un joven que desde muy pequeño ha transitado justamente los pasillos y los lugares de la Universidad Nacional de Rosario, allá en la Siberia, más precisamente en la Facultad de Psicología y también en la de Política. Y que hoy en día hace hip hop, es un freestyler, como Claro. se dice. Y que Cantante de verdades incómodas, ¿no? Claro, es una persona que está muy signada por el género urbano, ¿no? Y que también esto, ¿no? Es un chico que ha crecido de muchos tantos que justamente transitan por la facultad buscando contención, ¿no? Y bueno, acá tenemos una historia para compartir un poco de una forma de expresión de los jóvenes, que capaz que la gente camina por las plazas de noche o los fines de semana y ve un grupo importante de jóvenes que están Se ahí. juntan a intercambiar, Exactamente. sí. A veces están por recreación haciéndolo y otros están compitiendo porque hay toda una movida. Claro. Cuando hay bastante- aplausos están compitiendo. Claro, incluso hay premios, ¿no? Así que esta es la historia de David Magallán, Cocucha MC, como es el nombre de este cantante hip hop de la ciudad. Lo vemos, dale. Dale. Arriba la Z, el flow del barrio, 1989 estudio, bro. Mi nombre es David Magallán, ahí, y AKA es Cocucha en sí, ahí más conocido la cultura de hip hop, hermano. Escribiendo rap con R de Rosario, porque somos el sostén de tu club, de tu escuela y de tu barrio, marcando territorio, revolucionamos. Mi género es hacer hip hop, hago freestyle, escribo, pero me defiendo un poco mucho más sobre el tema de la lucha, ¿no? En contra del Estado, siempre ahí firme en esa. Más que nada la lucha de mi barrio, digo, como siempre digo, del barrio para el barrio. Así que en sí hago la lucha. Parece estar contento en una noche, 3 salidas, todo chiche de festejo, de festas lejos, falso, balso. Y hoy por hoy Rosario está así al golpe, ¿me entendés? Está con toda. Está rompiendo todo, hay mucho nivel musical también, pero bueno, yo en principio, como siempre digo, para mí representante acá de hip hop en Rosario, más que nada la musical, la tenemos así al Brapi, a los Golden Boy que están rompiendo todo. Después tenés varios artistas más de los barrios que también la rompen, pero no, está al máximo, hoy por hoy está al máximo el hip hop. Si no te entra la ropa de Conavi. Ya puede ser que a él le den la ropa. Yo me junto en la esquina y no tengo lavarropa. ¡Ey, perro, en tu barrio mueren todos callados eso por la culpa de que nadie los convoca! Si no hay sabiduría, se pierde lo sagrado de lo que más quería. Con todo mi hermano, Villa Centeno, barrio La Cesta y otro lado. No hay direcciones, pero hay dados. Mentalidades han hablado, ¿qué más esperamos? Que tengan más ganas de bajarnos, rapear en una plaza y que te manden a otro lado. Ese es el estado, ese es el estado. Desde cuando hay lugar y horario, señor comisario. Acierto que por tener chapas son más hombres buscando de buen. Y yo vengo a la facultad prácticamente hace 10 años, literalmente 10 años.
arranqué cuando era más macho, venía a manguear, después me mandé las mías, me alejaron, volví a volver, empecé a trabajar en la facu, hice conexiones. Y bueno, hoy por hoy está Cocucha, ¿no? Y el David, como todos me dicen, más el luchador, así como lo cuenta. Que me llevó a hacer locura, que dan impresión en la cultura. El pasado que uno arrastra no se borra, porque sin embargo, por más que te saque una mochila, tenés 2 bolsas en los pies. Entonces es como muy duro también poder querer ser vos mismo cuando no te lo permiten. Y qué sé yo, es medio flashero eso, ¿no? Pero sí, cambió en muchas cosas, también como que me expandí un poco más a conocer, empecé a sacar más música y la verdad que fue muy flashero, fue un cambio rotundo dentro de mi vida en el cual todos los días me iba a competir, rapeaba en mi casa, no sé, freestyleaba 100%, yo soy 100% freestyle, la verdad que a mí lo que más fácil es poder freestylear, porque me siento con la libertad total de expresar y decir lo que quiero. Un día entré ahí a un salón como cualquiera y creo que era, no me acuerdo si filosofía o algo de eso, era la materia que estaban dando y yo justo hablé, no miento, el lenguaje, estaban dando eso así. Y entré ese día, me entendí, corte, no sé, empecé a rapear, como siempre, pedir palabras. Y nada, la verdad que fue algo re zarpado, ¿me entendés? Porque ni bien terminé de salir de ahí, la profesora corte me dijo, muy bien David, hoy diste prácticamente la clase vos, ¿me entendés? Y fue re flashero eso, porque es una sensación que qué sé yo, te da oportunidad de la vida, ¿me entendés? Y te hace entender que vos da para más a veces. Y como que yo siempre dije, yo acá en la facultad aprendí mucho, pero también enseñé bastante. Bonito estaba, espectacular, interesante como todo lo que viene, más allá del género urbano, que viene de la barriada y que cantan esas cuestiones que por ahí los medios, o que le cuesta atravesar, ¿no?, esa barrera o ese cerco para poder transformar decididamente la realidad, ¿no? En una parte él sintetiza con la relación que tiene con la universidad, que él aprendió mucho su paso por la facultad, transitándolo, ¿no? Pero que además ha enseñado, ¿no? Hay una parte de la que él cuenta una anécdota de que entra ahí, como veíamos, a un aula, y él dice, bueno, no sé si estaban filosofía y no, era lenguaje, porque estaba hablando de SOSIR, ¿no? Porque estaba también un poco tocando lo que se habla en esas facultades, ¿no? Y el lugar que tiene la universidad también pública de contención, ¿no? Para muchos jóvenes que no pueden acceder a la parte académica, pero sí con los estudiantes también encontrándolos el apoyo, y esto también rescato la forma de expresión del hip hop y el freestyle que lo vemos ahora en los jóvenes, ¿no? Sin duda, sin duda. Impresionante cuando uno los ve improvisar, ¿no? Y en el momento, yo realmente no puedo creer cuando hacen las competencias cómo logran, ¿no? Porque todo tiene un significado, tiene aparte un siempre contenido. de la música y la cultura atravesando esa barrera sistémica, ¿no? Que generalmente aparece, ¿no? Por el barrio, por mostrar la secta, bueno, que ha tenido varios motivos para hablar también estos últimos meses, años, claro. Sí, claro, sin duda. Y el estigma, ¿no? El estigma que a veces, el estigma barrial que llevan muchos de los pibes y las pibas de nuestra ciudad. Un nuevo caleidoscopio con Agustín Barco. La próxima tiene algo, no adelante nada, pero ya lo tiene. Vamos a ir por ahí. Usted apareció en una película palestina, ahora con esto que es muy interesante también. Bueno, iremos escudriñando con distintos matices, ¿no? Hoy un gran informe, me encantó el micro. Interesantísimo. Vamos a ver si llegamos un poco a la definición de lo que es este segmento con todas estas presentaciones, con estas entrevistas y demás. Capaz que ahí llegamos a lo que es. Exactamente. Bueno, se fue otra misión, la segunda misión. Catalejo, número 2, nos vamos. Importante la temática de hoy. Seguiremos poniendo en la agenda esos temas que hacen a la realidad social y que merecen ser profundizados. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Un beso grande. Nos estamos viendo. Chau, chau. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostituta